Listo. Entonces ahora sí arrancamos, Eduardo. Estamos Ya, perfecto. con el tiempo, ya tenemos 80 personas conectadas, así que vamos a arrancar con el taller. Te doy pase. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Eh, Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy responsable comercial en Rital. Y la idea de esta charla es básicamente poder conocer la herramienta Rital y poder hacer los cálculos en función a los datos, a la información que podamos tener sobre sistemas de climatización en general, ¿no? Hablando de sistemas de climatización, vamos desde lo que es ventiladores, vamos a ver lo que son intercambiadores, en sí el sistema de refrigerador y también lo que son resistencias calefactoras, ¿no? Todo esto es parte del sistema de climatización. Ahora, nosotros utilizamos un Excel como apoyo al momento de hacer las visitas a campo o interactuar con algunos clientes. Ahora les voy a mostrar un poco cómo hacemos la interacción y la recopilación de esta información. Sí, el software lo pueden utilizar de dos maneras. El primer link que les envié es para descargarlo y lo van a poder ver tal como yo lo tengo en este momento. O tienen la opción de hacerlo en línea, pero cuando lo hacen en línea, normalmente les pide que se registren y tienen que tener un usuario y una contraseña. Entonces, ya dependiendo de la disponibilidad que ustedes tengan, pueden hacer una u otra opción. Ahora, para calcular en sí los sistemas de climatización, vamos a ver que tenemos la opción de crear proyectos o utilizar proyectos que ya hemos grabado anteriormente, ¿no? Pueden llenar los datos del proyecto en sí, ¿no? Empresa, y así seguir llenando los datos, ¿no? Una vez que yo guardo el proyecto, todo esto lo voy a poder utilizar luego. En la parte inferior están los datos generales. Bueno, por resolución voy a tratar de ampliar y que me dé todas las opciones posibles. Vamos a empezar con condiciones bajas para que vean cómo van cambiando las opciones. Vamos a tomar una temperatura menor a la temperatura interior que necesitamos. Si se acuerdan de la charla de climatización en general, siempre en ámbito industrial se debe trabajar con 35 grados. Entonces vamos a partir de ahí y vamos a tomar esta referencia en la temperatura interior. Y en la temperatura exterior vamos a colocar que tiene 30 grados, que es una temperatura que se va a encontrar en varios lugares, ¿no? Es bastante frecuente. El voltaje, bueno, vamos a ver que hay opciones de voltaje, ¿no? Dependiendo cuál sea mi necesidad. Y esto también es una restricción porque solamente aparecerán los equipos que cumplan con esta condición. En este caso lo vamos a dejar en 400 voltios. Por resolución no me deja llegar al de 460, lo vamos a dejar en 400 voltios. Y la frecuencia también es importante cambiarla porque esto influye en el uso de los equipos. Tamaño, que me deje cambiar. Cambiamos a más. Listo. Igual aquí lo vamos a cambiar a 460. No me deja. Listo. Ya. Entonces, hay un detalle que como referencia se les recomienda siempre colocar inclusive 230, porque en algunos casos si no se tiene el voltaje exacto, les va a dar una opción en 230 y es probable que ahí se deba utilizar transformadores si fuera necesario, ¿no? Entonces aquí vamos a bajar un poco la resolución y tenemos toda la información básica para el proyecto, ¿no? Este es el punto de partida. Luego vamos a ver la posición del armario. Es importante identificar el tamaño y la posición. Vamos a partir de una referencia de un solo gabinete, ¿sí? Ahora les voy a mostrar justamente el Excel. Aquí en el Excel tenemos todas estas referencias. Vamos a hacer un armado rápido. En un gabinete vamos a considerar que sea de IE, de uso industrial. Va a ser un solo cuerpo. ¿Van a haber armarios unidos? No, porque va a ser un solo gabinete. Las dimensiones del gabinete vamos a utilizar un estándar por 800, ¿sí?
Material de armario, chapa de acero. Es bastante frecuente. El grado de protección, vamos a asumir que es un IP54. En el caso de la disposición del gabinete es importante, es justo lo que se ve en el software, ¿no? Identificar si el gabinete está puesto en independiente totalmente, sin estar apoyado en alguna pared o alguna otra estructura, o va a estar, ¿no?, pegado a una pared, y en los demás casos así va a estar unido, ¿no? En este caso lo vamos a colocar que es un armario individual libre por todos lados. Entonces es una disposición 1. Tengo superficie disponible, cualquiera, no tengo restricción. Si yo tuviera alguna restricción en cuanto a tener la parte frontal, por ejemplo, con algunos equipos, debería indicarlo. Si tengo los laterales, ya sea porque estoy cerca de una pared o algún otro gabinete, también debería indicarlo, ¿no? Eso ayuda bastante para poder saber el espacio con el que cuento para poder montar el equipo. Lo mismo si tengo espacio no en el techo. Vamos a ver estos datos de potencia consumida y pérdida. Vamos a ver específicamente en un momento. Luego tenemos los datos de temperatura. Hemos considerado 30 grados, no, perdón, máxima ambiental, 30 grados, mínima, vamos a suponer que es 20 o 15 grados, la mínima. La temperatura medida, hay algunos datos que no resultan siendo indispensables. Esta es una referencia. Vamos a ponerle que tenemos medido 25 grados. Tipo de ambiente, vamos a empezar con un ambiente limpio totalmente. Lo vamos a poner que esté en la costa. No tiene ninguna restricción en cuanto a la altitud en este momento. Si hay agua helada o no, en este caso no vamos a considerar agua helada. El que yo pregunte este dato es básicamente para ver si puedo utilizar o no un intercambiador de agua, ¿no? Ese es un dato importante. El suministro eléctrico, vamos a asumir que es 460 voltios, por ejemplo. Si yo tengo alguna referencia en la que quiero indicar algunas condiciones especiales, que hay una placa intermedia, que el variador es el equipo más importante, no sé, dependiendo de la aplicación, alguna referencia que pueda servir, es interesante mencionarla. Por ahí alguna recomendación que puedan hacer, el espacio es muy corto, tenemos otros equipos que pueden generar mayor temperatura en alguna época del año, entonces todo eso mencionarlo, ¿no? Y si tuvieran alguna imagen de los equipos montados internamente, de los equipos que están externamente, tuberías, accesos de cables, si está o no hermetizado, eso es importante, ¿no? Es una de las cosas, de las primeras cosas que se validan cuando se hace la visita a campo. Dejamos aquí dos datos. Bueno, nosotros normalmente el que utilizamos es el de pérdida. Y ese dato de pérdida, ¿cómo lo encontramos? Aquí hay una segunda hoja y aquí nosotros hacemos el registro de los componentes que están dentro del tablero. Vamos a suponer que tenemos un variador, marca cualquiera, no va a resultar y vamos llenando los datos, ¿sí? Mientras más detalles tengamos del equipo, nos va a resultar mejor, va a ser más fácil identificar la pérdida. Características, vamos a poner que es de 10.000 watts, ¿sí? Y que va a tener una eficiencia de 5%. ¿Sí? Entonces yo tengo una pérdida de 500 watts en este equipo. Aquí yo estoy haciendo un cálculo, pero yo puedo entrar a la ficha técnica del variador que estoy identificando y de acuerdo al modelo tener este dato exacto. La potencia de disipación térmica, hay fabricantes que nos dan el dato exacto. Entonces, dependiendo de las características y el uso, si está a máxima carga, si este es un uso pesado, ¿no? Te dan ciertas condiciones de disipación térmica. Entonces, ese es el valor que deberíamos utilizar partiendo de la información del fabricante. Adicional, yo puedo colocar, por ejemplo, 3 interruptores, ¿no? Igual, voy llenando los datos y voy sumando la potencia, pongamos de 10 watts o algo. Luego, no sé, vamos a colocarle que tenemos un transformador y seguimos sumando, ¿no?
por ejemplo, transformadores de 50 watts, dependiendo. Al final vamos a tener una potencia térmica, que es la que vamos a poder utilizar en esta posición. Hemos reconocido que tenemos 560 watts de pérdida, ¿sí? Entonces esa es nuestra referencia. Con toda esta información, vamos a ver dónde la vamos a ubicar dentro del software. Partimos del tamaño del gabinete. Aquí tenemos algunos gabinetes ya preestablecidos según las restricciones de Rital. Vamos a utilizar un gabinete BX. Fíjense que también tengo opción de colocar gabinetes personalizados, por si alguien no tiene o tiene otro tamaño, ¿no? Entonces, a veces hay máquinas que vienen con equipos y ya tienen gabinetes preensamblados o son alguna fabricación especial. Entonces, aquí podríamos colocar. En el caso nuestro vamos a utilizar un gabinete ya establecido de la marca, que era de 800 por 2000 por 800, ¿no? 800 por 2000 por 800. Aquí está. Fíjense cómo se autocompleta el ancho, el alto, la profundidad. Este factor K está en función al material del gabinete. Aquí ya sabe que el material es chapa de acero. Si fuera otro material, esta condición para el cálculo cambia. Si tengo algún otro elemento, en este caso solo tengo un gabinete, así que no voy a tener ninguna abertura, ningún panel adicional, ¿sí? Dijimos que iba a estar totalmente libre. Y este es el punto donde ya tenemos seleccionado toda nuestra estructura, todo nuestro gabinete, todo el área con la que vamos a trabajar y el material del gabinete. ¿Quiero añadir pérdidas? Sí. Ahora, el software tiene tres maneras de ingresar las pérdidas. Si se acuerdan, nosotros hicimos en el Excel un cálculo y podemos ingresar la mano, 560 watts, ¿no? Que es lo que habíamos visto en la solución del Excel. Pero tengo una opción que puede ser a través de la temperatura medida en el ambiente. Hay como una triangulación entre la parte interior y la parte exterior. Hay un diseño para hacer estos cálculos, hay una forma de medirlo correctamente para tener el valor lo más exacto posible, pero nosotros no recomendamos este método de cálculo, porque básicamente aquí dependemos de que la medición se haya hecho en condiciones extremas y es probable que esto no ocurra. Es decir, si yo voy en una estación que no es verano y no estoy a máxima producción, es probable que yo no encuentre la máxima temperatura en condiciones extremas. Y lo mismo pasa si no tengo la máxima carga. No voy a poder definir exactamente cuál es el valor real si es que mi producción aumentara, ¿no? El valor máximo si es que mi producción aumentara, porque termina siendo referencial. Entonces, por ese motivo es que no se recomienda trabajar en función a temperatura. La entrada directa resulta siendo mucho más segura y vamos a tener el valor lo más exacto posible de la potencia según el fabricante de cada uno de los componentes, ¿no? Otra opción es a través de la selección de equipos. Si nosotros llenamos la ficha completa y vimos todos los modelos y las marcas, podríamos trasladar esa tabla a esta lista y empiezo a llenar con los diferentes componentes que encuentre y tenga, ¿no? Dentro de los diferentes fabricantes y los modelos. Entonces, podría hacerlo de esta manera, sería muy práctico. ¿Cuál es el inconveniente? Que a veces, como comprenderán, existen muchas marcas, incluso algunas fabricaciones, no todas están estandarizadas, entonces termina habiendo cierto riesgo sobre los productos que no aparezcan en el listado y que se tengan que ingresar a mano. Entonces, a veces, bajo algunas condiciones, puede resultar interesante esta forma y en otras se puede correr cierto riesgo, ¿no? Entonces, finalmente, siempre la recomendación nuestra será trabajar con una entrada directa para tener una mayor certeza de que los valores son bastante reales, ¿no? Entonces, ya teniendo esta información, yo voy a poder
tener la potencia de pérdida para mi primer gabinete. ¿Sí? Con esto yo ya tengo un dato sobre el que, o sea, tengo ya varios datos ingresados. Luego empieza esta pantalla, donde aquí vamos a poder definir qué equipos vamos a utilizar, ¿no? O cuál sería una de las opciones que podemos utilizar. En el Excel colocamos que era un ambiente limpio, entonces podría utilizar cualquiera de los equipos. Vamos a partir del uso de ventiladores para poder identificarlos correctamente. Fíjense que un detalle del software es que trabaja a partir, lo vamos a llevar al extremo, en forma estándar a partir de los 20 grados. ¿Sí? Es un detalle, no puedo disminuir como valor. Lo teníamos trabajando en 30 grados, este es un detalle. Sí. Entonces, si yo quiero trabajar con ventiladores, fíjense aquí todas los iconos que muestran el sigma están habilitados, ¿no? Habíamos dicho que podría utilizar cualquiera de los elementos. Entonces, bajo esa condición yo podría utilizar más de un equipo. Es decir, podría mezclar un ventilador con un calefactor, por ejemplo, ¿no? Que es una aplicación bastante frecuente. Cuando yo hago clic, me aparecen varias opciones. En esta parte de la selección vamos a ver que puedo también indicar la posición y el tipo de ventilador que voy a utilizar. Puede ser de pared o de techo, ¿no? Y pueden ser especiales para ambientes con protección electromagnética, para aplicaciones con protección electromagnética. Entonces podría utilizar uno de techo o de pared según mi necesidad, ¿no? Y vamos a ver que aparecen listados diferentes. Vamos a dejarlo solamente en el de pared para tener una referencia más recurrente, más estándar. Y fíjense que me da el dato del ventilador y sus accesorios, ¿no? Por ejemplo, aquí dos de estos. Estos equipos me dan una potencia por metro cúbico hora, o sea, un flujo de 276 metros cúbicos. ¿Sí? Yo puedo tener más referencias, ¿no? En algunos casos información, en este caso me da un esquema de cómo debería montarlo. Tanto el ventilador como la rejilla debería tener este flujo. Yo podría, vamos seleccionando algún otro, no, perdón, algunos otros datos del producto en sí, ¿no? Para tener mayor referencia, ambientes de trabajo, hasta qué grado de protección podría llegar, ¿no? Información general del producto en sí. Y en la parte superior van a ver que también hay la altura. Acuérdense que habíamos conversado que si yo aumento la altura sobre el nivel del mar, también hay un efecto sobre los equipos, ¿no? Y era más o menos un 10% de variación en la eficiencia por cada 1000 metros de altura. Entonces vamos a trabajar a nivel del mar inicialmente para que no haya ningún efecto. Y empezamos con esta selección, ¿no? Vamos a seleccionar este y le damos a aceptar. Fíjense cómo ya se seleccionó. Es de montaje mural. Tenemos dos ventiladores, dos rejillas y empezamos. En este caso ya tenemos este tipo de ventilación, ¿no? Supongamos que en el Excel cambió la característica. Ya no es un ambiente limpio, sino que es un ambiente con polución. O existe la posibilidad de polución y el cliente no está seguro si es que en el tiempo lo va a poder controlar o no y nos pide, por ejemplo, que le demos dos opciones, que sea con un ventilador, si es que lo llega a tener limpio, o que sea con un refrigerador. Entonces yo podría aquí también seleccionar un refrigerador para ir buscando opciones. ¿Sí? De la misma manera tengo la opción de pared, de techo,
Aquí aparecen las opciones para colocar si es que tuviera que cumplir con una norma adicional, ¿no? Por ejemplo, o un grado de protección adicional. Por ejemplo, que sea NEMA 4X o que sea para uso exterior. En este caso sabemos que es un ambiente limpio, es para uso interior, así que no vamos a tener mayor inconveniente. Aquí vamos a ver que también podemos seleccionar entre un Blue E y un Blue E Plus. En este caso, por la potencia de disipación y también viendo un poco el costo, la recomendación sería trabajar con un Blue E, ¿no? Si no, vamos a tener un equipo de mucha potencia para una solución bastante baja en cuanto a consumo de energía, ¿no? Entonces ya tenemos una opción en ventiladores y una opción en refrigerador. A veces el cliente les dice, no, mira, hay temporadas o en la zona donde va a estar, probablemente haya temperaturas muy bajas. Recomiéndame una resistencia calefactora. Entonces, de igual manera, entramos a la resistencia calefactora y vemos una potencia aproximada, ¿no? Teniendo en cuenta que la resistencia va a trabajar solamente cuando sea indispensable, ¿no? O sea, no va a ser continuo, como puede ser el uso del ventilador o el uso del refrigerador. Aquí probablemente va a depender un poco del criterio del usuario y sabiendo qué tan rápido debe reaccionar y qué tanto calor debe generar, ¿no? Entonces, igual vamos a tener algunos datos que nos van a dar de referencia, por ejemplo, temperatura exterior mínima. Aquí vamos a poder jugar un poco con esto. Pongamos que llega a 10 grados. Me da más opciones, suponiendo que la temperatura interior deseada sea 15 grados. Obviamente, si yo aumento esto, el dato de la temperatura interior, y disminuyo el dato de la temperatura exterior, vaya a necesitar más potencia, ¿sí? Entonces vamos jugando un poco con esos datos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si esto yo lo bajo, va cambiando. Entonces voy a necesitar más potencia para cubrir ese rango de temperatura que necesito. Entonces puedo seleccionar una resistencia calefactora y con estos datos o con esta información yo puedo empezar a hacer a ver los accesorios que voy a necesitar, ¿sí? Hasta aquí ya definí cuáles son los posibles equipos dependiendo de las condiciones que se den. En el caso de los ventiladores, siempre voy a necesitar un termostato, por ejemplo. El climatizador no necesita termostato, ¿no? Para una resistencia calefactora también podría necesitar un termostato. Entonces supongamos que voy a ponerlos independientes, la resistencia y el ventilador separado, ¿no? En el caso de un climatizador, voy a necesitar de todas maneras un interruptor de puerta. ¿Sí? Esto sí va a ser indispensable para un climatizador. Entonces, empezamos con los datos, vamos llenando de acuerdo a la ubicación. Si fuera un ambiente donde hay mucha polución, o un ambiente con grasa, podemos utilizar por ejemplo, una cubierta de agua, si estuviera chorro de agua en ambiente, o esteras filtrantes finas, por ejemplo. Entonces, puedo ir cambiando las condiciones dependiendo del ambiente en el que vaya a trabajar. Aquí nos ha aparecido un listado bastante extenso de accesorios, por lo que hemos seleccionado tres diferentes soluciones, ¿no? Dentro de la misma aplicación. Luego, en el resumen, si se acuerdan, habíamos llenado todos estos datos, ¿sí? Los datos del gabinete. Y aquí hay unos datos interesantes. Por ejemplo, fíjense que habíamos colocado la potencia de 560 watts, pero por la condición del material del gabinete y por la posición donde está ubicado, la parte exterior del gabinete funciona como un disipador y la potencia real a disipar va a ser 376 watts. O sea, disminuye considerablemente por las características del ambiente, la temperatura y todas las condiciones que están. Entonces eso es interesante para poder saber cuál es la potencia real. ¿Qué pasa si yo no climatizo, ¿no? Si yo lo dejo sin ventilador, sin sistema de refrigeración? Este dato también es importante, que puedo tener dentro del gabinete
hasta 45 grados, ¿no? Existe esa probabilidad o esa posibilidad. Entonces, sí es un punto interesante cuando uno quiere sustentar sobre las condiciones del ambiente de trabajo, ¿no? Más abajo van a encontrar los elementos que pueden ser las diferentes soluciones. Ya ustedes pueden elegir entre una u otra dependiendo del ambiente de trabajo. Y bueno, finalmente, si ustedes quieren, lo pueden llevar a un PDF, en caso de que quiera que sea un poco más vistosa la presentación. Esta es una selección bastante simple, no hay mayor complejidad. Los datos han visto que son los que hemos venido viendo de varias selecciones o de varias charlas de climatización. Todo eso es lo que hemos conversado y que finalmente se ingresa o se plasma en este software. Vamos a hacer algunos cambios para que vayan identificando qué ocurre dentro de las modificaciones que existen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la temperatura externa es igual o mayor, ¿no? A la temperatura que yo tengo o que yo requiero dentro del gabinete? Fíjense cómo en forma automática, ¿no? Estamos con la temperatura de ambos en 35 grados. En forma automática se bloquea el ventilador y el intercambiador de calor. Y esto es básicamente porque yo no voy a poder utilizar un ambiente con una temperatura igual o superior, ¿no?, a la que necesito. Lo ideal es que sea de una diferencia de 5 grados, o sea, debería ser 30 o menos para poder utilizar el ventilador y que también el ambiente de trabajo sea limpio, ¿no? Entonces aquí el ventilador y el intercambiador de calor se bloquean inmediatamente. Me va a tener la opción de trabajar con refrigerador, con intercambiador de calor, ¿no? La calefacción también se bloqueó porque las condiciones cambiaron y ya no es indispensable utilizar un sistema de calefacción. Y bueno, las puertas de climatización aquí en Perú casi no se utilizan, así que no es una opción estándar o común. Entonces ya solamente me quedaría la opción de refrigerador y la opción de intercambiador. En el caso de utilizar un intercambiador de calor aire-agua, acuérdense que es indispensable el uso de una tubería de agua fría que sea constante y que tenga una temperatura entre 10 y 12 grados, ¿no? Entonces, revisando un poco el Excel, fíjense que todos esos datos van a estar ingresados aquí, ¿no? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voltaje? Si hay una polución, si hay alguna de protección que necesito. Acá hemos considerado IP54. ¿Qué pasa si yo lo cambio por un EMA 4X, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría o tendría que cambiar en los diferentes puntos esos valores. Eh, por aquí la superficie o lugar también es importante para saber si voy a necesitar colocar en alguna posición específica, ¿no? Esta información es un resumen de lo que vamos a necesitar en el software. Vamos a cambiar un poco las condiciones y vamos a pasar vamos a copiarlo para un segundo gabinete, ¿sí? Tenemos, lo vamos a dejar igual, 30 grados. Vamos a revisar un dato más. Fíjense cómo cambia, en el resumen, hay dos datos aquí que cambian. ¿Se acuerdan que podía llegar a 45 grados? Ahora puede llegar a 50 grados bajo estas condiciones. Y la potencia de pérdida, ¿no? Antes yo tenía una disipación a través del material, ahora no la voy a tener y voy a estar trabajando con el total de la potencia, 560 watts. Entonces todo eso va a hacer que cambien también las condiciones de trabajo. Si yo voy a revisar la información y cambio los datos nuevamente y hago que la temperatura externa, todo esto lo estamos haciendo solamente para comprobar qué resultado se obtiene con el software, ¿no? Listo, si hay cambio de parámetros, vamos otra vez al resumen, solamente para ver cómo se ha modificado todo esto. Y vamos a poder ver que ya no solamente voy a tener que climatizar lo que está internamente en el gabinete, sino también voy a concentrar calor por tener una temperatura mayor en la zona externa, y en la parte interna voy a tener que sumarle 184 grados por esta condición. Y también fíjense que la temperatura a la que puede llegar bajo estas condiciones es 55 grados. Fíjense cómo se va volviendo crítica la solución y la necesidad de climatizar, ¿no? Obviamente aquí
el ventilador no va a terminar siendo una opción. Entonces vamos a retroceder un poquito más y vamos a ir a modificar los datos del gabinete. En el Excel vamos a tener un segundo gabinete, ¿no? Lo vamos a copiar por un momento. Y tenemos aquí un segundo gabinete, ¿sí? Vamos a poner que aquí, no sé, aquí un poco más. Y el valor, no sé, va a pasar a 800 watts, por ejemplo, de pérdida, ¿no? Es un variador un poco más eficiente, así que aquí en este gabinete vamos a tener 860 watts. Y así podemos ir haciendo con todos los cuerpos, ¿no? Aquí en el Excel se deja como plantillas el tercer gabinete, pero puede incluir más, ¿no? Entonces aquí tenemos, en uno tenemos 560 y en el otro 860. Vamos a editar el, el, el gabinete anterior porque tenemos que volverlo a un gabinete que va a ir unido. En este caso, vamos a llevarlo igual libres, lo vamos a poner, ¿no? Un armario inicial con colocación libre, guardar armario, y vamos a incluir un nuevo armario. Tiene que ser igual, ¿no es cierto? Va a ser igual uno de 800 por 2600, perdón, por 800. Va a estar colocado también en posición 3. Queremos, sí. Y le vamos a colocar los 860 watts. Probablemente la parte más compleja de todo este proceso de selección va a ser justamente identificar la pérdida de cada uno de los componentes, ¿no? Para eso, definitivamente los manuales son en la mayoría de casos indispensables, y a medida que uno va utilizando esta aplicación y va tomando los datos de referencia, es probable que ya comience a tener cierta experiencia sobre el porcentaje de la variación de la pérdida, dependiendo de la marca, familia, modelo. Entonces ya termina siendo un poco más intuitivo y rápida la selección. Vamos a seguir con estos datos. Seguimos con el cálculo, ¿no? Aquí estamos manteniendo ya una temperatura alta, por lo cual los ventiladores ya no van a ser una opción. Vamos a ir solamente a la opción del refrigerador. Ocurre lo mismo, ¿no? Lo que hemos visto. Aquí, perdón. Me falta hacer me falta hacer aquí vamos a cancelar. Para que mi aplicación sea completa, yo debo unir armarios. ¿Sí? Aquí los he dejado en forma independiente, debo ensamblarlos. Aquí me muestra ya los datos de cada uno de los armarios, ¿sí? El modelo gabinete, me dice cuántos metros cuadrados voy a tener que climatizar, la potencia de pérdida de cada uno, se asegura de que estén puestos correctamente, o sea, cuál está a la derecha, cuál está a la izquierda, los puedo cambiar en caso de que necesite, ¿sí? Fíjese que los cambio de posición, va a depender de cómo están en campo, y así, si yo tuviera 2, 3, 4, 5 gabinetes, puedo ir colocando correctamente, ¿no? Luego aquí hay un signo más, los 1, y finalmente, fíjense cómo cambió a una línea punteada, eso demuestra que internamente están unidos, y me apareció información adicional. Ya tengo 12 metros cuadrados que climatizar, ya la superficie cambió y la potencia también, ¿no? Entonces, tengo 1420 watts, que es básicamente la suma de ambos. Entonces, teniendo ya este dato, barro, estamos aquí, ahora vamos a calcular. Listo. Ahora sí, vamos a buscar el refrigerador.
se quedó pensando. Se quedó pensando, se colgó. Vamos a ver si podemos revivirlo. Bueno, creo que mientras va pensando, de aquí lo siguiente que va a identificar es lo mismo que habíamos hecho en el proceso anterior, ¿no? El poder identificar los accesorios y tener el resumen completo luego de haber unido los dos gabinetes. Aquí nos va a dar que probablemente opciones de más de un climatizador, si fuera necesario, y el criterio de selección va a estar en función al espacio que yo conozco que puedo utilizar, ¿no? Eso es básicamente lo que van a tener que identificar ya luego de haber hecho la selección de los diferentes equipos o saber cuál es la potencia de disipación final, ¿no? Entonces simplemente ese proceso es bastante repetitivo y como les digo, lo más complejo es identificar bien los datos, sobre todo los que vamos a tener que colocar aquí. Esto es probablemente la parte más crítica, compleja y pesada de toda la selección, ¿no? Y finalmente, tener claro los datos de la temperatura externa, porque ese valor, acuérdense lo que hemos estado cambiando, puede hacer también que la potencia interna, sobre todo cuando la potencia es muy alta, el valor que se necesita disipar puede ser muy notorio entre uno y otro grado de variación, ¿no? Entonces, son detalles que hay que considerar. Bueno, básicamente esta es la presentación, el uso del, bueno, igual sigue colgado. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta que podamos ir resolviendo. Ok, a ver, aquí hay una consulta. Dice, cuando el tablero está en un área con una temperatura muy baja, podríamos asumir cerca de 0 grados, ¿no? O incluso menos, porque si es una cámara de congelado, va a tener temperaturas menores a 0 grados. Y el interior del tablero está con líquido. Ok, o sea, entiendo de que ya has tenido problemas de condensación. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es estar seguro de que el gabinete está correctamente hermetizado. Sería lo primero que revisaría. Posterior a eso, si la necesidad es evitar que la temperatura en la parte interna del gabinete sea muy baja, puedes usar la resistencia calefactora. Y si adicional a eso necesitas un intercambio, o sea, un movimiento de aire en la parte interna, habría que revisarlo porque probablemente no necesite, ya solamente va a necesitar la temperatura, aumentar la temperatura interna. Podrías utilizar un climatizador. Yo no recomendaría utilizar un ventilador porque probablemente tenga humedad, ¿no? Entonces, bajo ambientes donde haya algún tipo de agua en sus diferentes estados, ¿no? O sea, vapor o líquido o sólido como hielo, yo recomendaría aislar ese ambiente. Entonces, la recomendación sería un climatizador, probablemente uno pequeñito, pero igual aislar el ambiente externo del interno, ¿no? Y como te digo, la compensación de la temperatura muy baja podría ser con una resistencia calefactor. El software es compatible con no entendí muy bien la pregunta, con el PLC. O sea, si puedo colocar PLCs o puedo asumir potencias de pérdida PLC, sí, o sea, de hecho, se debe considerar todos los componentes, ¿no? Si es que esa es la pregunta correcta, los PLCs también tienen una potencia de pérdida y también deberían considerarse. Ah, bueno, y la encuesta, los formularios, listo. Bueno, definitivamente si han participado en las charlas anteriores o han estado en algún evento donde se haya hablado de sistemas de climatización, lo que hemos hecho aquí es bastante simple y sencillo, ¿no?
ya es prácticamente trasladar toda la información que ya conocían al software, el cual han visto es bastante amigable, no es muy complejo, tiene mucha información que les puede servir luego de haber hecho todo el llenado de datos. El, el, el único detalle que deberían considerar adicional a este, que yo les sugeriría lo hagan por fuera del software, es el de rateo, ¿no? Si yo identifico la potencia correcta a cierta altura, debería el equipo que aparezca como opción de ratearlo, ¿no? Entonces, probablemente me lleve a una potencia superior. Eso lo recomiendo hacer por fuera del software porque primero que el software solo me da hasta 2000 metros de altura, entonces una manera de asegurar que esto va a funcionar correctamente es hacerlo siempre en una misma manera, ¿no? Por eso es que yo recomendaría hacerlo así. Y el otro detalle es que todo este proceso que hemos hecho de recaudar datos, ingresar datos, siempre ha sido trabajando al 100% de carga con temperaturas máximas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en casos que el cliente sabe que su proceso no va a superar el 60% de su carga? Entonces, es probable que en esos escenarios se pueda recomendar un climatizador de menos potencia. Pero ya una vez terminado todo el cálculo, este cálculo o esta comprobación adicional resulte haciendo sobre la potencia final, ¿no? Es decir, si me pidió un climatizador de 4000 watts, ¿no? Como referencia, pero voy a trabajar al 60%, entonces probablemente termine trabajando con 3000 watts, ¿no? O 2500 watts, dependiendo de algunas condiciones. Entonces, sí puede ser considerable el cambio de la potencia si es que tengo un valor real de trabajo distinto al que estoy calculando. Pero eso, como les digo, lo sugeriría hacer al final para que sea un trabajo fino luego de haber hecho toda la selección, ¿no? A ver, acá hay un par de preguntas más. Eduardo, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. A ver, aquí hay un par de... No sería riesgoso. No, porque el calefactor termina, uno que puede, a ver, el calefactor en sí tiene dos aplicaciones. Uno, aumentando la temperatura y otra, evaporando, ¿no? Ahora, el hecho de que genere condensación constante, obviamente, o sea, tienes que llegar a hacer el cálculo. Nosotros esto lo complementamos con una tabla, la tabla de Moller, que te da una referencia de cuál es el punto de rocío al momento de cruzar la información de la temperatura con la humedad. Entonces, para hacer el cálculo ya de esta aplicación específica, deberíamos usarla con esa tabla. Y ahí estar seguros que los elementos que vamos a utilizar no van a generar condensación y eso también permitiría conocer en qué punto se puede generar esta condensación. Entonces, ya se tiene que hacer un trabajo más minucioso. Pero en líneas generales, el subir la temperatura a tu gabinete eh, habría que ver la condición del lugar, ¿no? O sea, si estás dentro de la sala, es probable que externamente exista cierta posibilidad de que en la estructura aparezca como rocío, pero internamente no, ¿no? Habría que revisarlo dependiendo de la condición en la que esté. Aquí hay una pregunta interesante, veo en el chat. Si hay accesorios para proteger los refrigeradores con ante temas de armónicos, y si tengo instalados algunos en grúas donde hay variadores, y en un año de trabajo sé que quemaron los motores del compresor. A ver, eh, los climatizadores como tal tienen ciertas protecciones eléctricas. Es decir, debo protegerlo contra voltaje, contra corriente, contra desfase, ¿no? Porque a veces ocurre también que se tienen ciertas redes alimentadas a veces se combina, ¿no? La parte eléctrica con algún otro elemento que genere energía. Entonces, a veces ocurren desfases y no solamente ahí, sino también cuando hay paradas que se vuelve a arrancar en tiempos muy cortos, a veces también se generan desfases. Entonces, normalmente nuestra recomendación es sobre corriente, sobre voltaje y sobre desfase.
En el manual aparecen las características mínimas indispensables de cada uno de estos elementos, así que eso normalmente lo trabajamos ya a nivel de instaladores, pero en líneas generales es eso, ¿no? Ahora, si se tiene conocimiento de que externamente se utiliza ciertos equipos que a la red eléctrica pueden insertar ruido eléctrico de alguna manera, ya no solamente es hacia los climatizadores, sino en general se debe proteger, ¿no? Entonces, como cualquier equipo que tiene componentes electrónicos, se va a ver afectado si es que hay una señal que altera, ¿no?, el funcionamiento adecuado. Pero en líneas generales, como les digo, hay la recomendación de esos tres elementos: corriente, voltaje y desfase. Y si existiera equipos que generan alguna otra condición anómala, debería protegerse también. No, no, normalmente, bueno, aquí voy a seguir leyendo la pregunta, pero te comento, Luis, que normalmente nosotros cuando ofrecemos la solución de climatización, también ofrecemos el protector contra sobretensiones. Nosotros manejamos una línea de Philips Contact que tiene una clasificación para tipos de cargas, y tenemos una clasificación para ese tipo de cargas que son bajas, y normalmente lo ofrecemos. Si en el caso no tuvieras un protector contra sobretensiones, te recomiendo inicies por ahí, que ese es, digamos, un punto base que probablemente esté afectando al climatizador. Y en el tema de armónicos, como lo dice Eduardo, si hay armónicos en los variadores o producen armónicos sus variadores, eh, podrías optar en ponerle un filtro pasivo a los variadores, ¿no? Que pueden reducir el nivel armónico. Eso casi todas las marcas tienen una opción para filtros pasivos. Y en el caso ya, digamos, si quieres desaparecer completamente los armónicos, tendrías que pasar a un filtro activo, ¿no? Pero como accesorio del refrigerador, por lo menos para el tema armónicos, yo no he visto en el catálogo, ¿no? El catálogo te recomienda más el tema de protección eléctrica, como lo acaba de mencionar Eduardo. Sí, correcto. O sea, en realidad todas las protecciones son referencias y no son equipos retail, ¿no? Correcto. Son, Otra son más pregunta que de Luis todo. también veo, Eduardo, dice, ¿cuánto de porcentaje mínimo para garantizar el funcionamiento del refrigerador y tiempo de vida? Por ejemplo, el software me indica requiero 1750, no, me imagino que vatios, ¿no? Y tengo 1790, o tengo que pasar al siguiente rango. A ver, espera, por acá me estoy cruzando con las preguntas. Lista y accesorios. Ah, ya, acá está. Esta es la de los armónicos. ¿Listo? ¿Por qué mi pantalla de chat me parece tan pequeñita? César. César preguntó, a ver, esta es la que estaba leyendo. A ver, hay una de César Mosildot. Indica, en forma práctica, para proponer un refrigerador en el tablero, sería conociendo la diferencia de temperatura exterior e interior. ¿Qué diferencia sería? A ver, eh, partamos del uso del ventilador. Para usar un ventilador es indispensable que haya por lo menos 5 grados de diferencia entre la parte interior y la zona exterior. Si yo al gabinete ya por concepto sé que le tengo que colocar 35 grados, la temperatura externa no podría ser mayor a 30 grados. Si supero esa temperatura, debería estar pensando en un sistema de climatización, sea intercambiador o refrigerador. Ese es un punto en el cual se puede ya trabajar con un climatizador. Y el otro punto es que sin importar la temperatura externa, porque puedo tener una temperatura baja externa, es decir, 20, 25 o 30 grados, pero si tengo humedad o polución en el ambiente externo, voy a querer también evitarlo. Y un ventilador no me protege contra eso. Entonces también debería pasar a un refrigerador, ¿no? Entonces no solamente la temperatura te lleva a utilizar un climatizador, sino también condiciones como humedad y polución. ¿Sí? Hay otro. Yo trabajo con PLC Géminis 3, por lo cual dicho PLC tiene un software y dicho software es compatible con otros. Ah, ok, no, en realidad este software que estamos viendo en el uso de seleccionar climatizadores termina siendo simplemente una herramienta. Ahora, si tú me hablas de la interacción del climatizador con, eh, con tu PLC, tendríamos que ver qué protocolos tiene el PLC
y sí es probable de que se pueda sincronizar si es que son compatibles, no, no habría problema. O sea, podría sacar información del climatizador para llevarla a tu red, sí, no habría problema. Por ahí vi respecto al tema que estábamos conversando de los accesorios para proteger, alguien pidió información sobre las protecciones. Ya, correcto. Yo les recomendaría que puedan ver justo la semana pasada, o bueno, la antesemana pasada tuvimos un webinar específicamente que habla sobre la teoría de protección contra sobretensiones. Está en nuestro canal de YouTube. Ahorita les paso el link también para que lo puedan revisar. Este es el link de la web de Philips donde están los protectores. Y ahora les paso el link donde está el webinar. Complementaria a esa pregunta, alguien también comentó, ¿no afecta la garantía del climatizador al implementar un protector adicional, Eduardo? Eh, Yo diría no, lo contrario, en realidad. en realidad, para que la garantía se cumpla, es indispensable colocar estos equipos. Por eso es que sí, las empresas o las personas que instalan estos equipos están justamente certificadas por esos detalles, ¿no? En líneas generales, ellos están capacitados para saber cuál es el equipo correcto, bajo qué condiciones. Y con ellos hacemos otro tipo de charlas, otro tipo de preparación para que puedan conocer ese detalle a nivel técnico y y poder tener la garantía correcta del equipo, ¿no? Por aquí había otra que decía, ¿qué tipo de IP sería el adecuado en estos casos? Bueno, en realidad el IP está en función al ambiente de trabajo, ¿no? Ya hemos visto en algunas charlas que el IP en industria probablemente no sea menor a un IP54, y en el caso de climatizadores como tal, vamos a ir desde IP54 hasta IP66 o NEMA 4X, y en ventiladores vamos a poder utilizar entre IP 54 y IP 56, ¿no? Con algunos accesorios. Entonces, el adecuado, eh, dependiendo de los casos, no sé si arriba hizo otra pregunta Alejandro, no sé si está relacionada a otra pregunta. Ah, ok. Implementar calefactor. Ah, ok, estaba hablando del ambiente muy bajo. Definitivamente, si estás en un ambiente muy húmedo, tienes que llevar el grado de protección a lo más alto posible, ¿no? Ideal sería un IP66 y probablemente por tener humedad, incluso el material con el que te recomendaría trabajar sería un acero inoxidable, ¿no? Para no tener inconvenientes ni de oxidación ni de acceso de algún elemento exterior, ¿no? Probablemente ahí estemos hablando de una solución NEMA 4X. Ya, a ver, por aquí. El IP, ya hablamos del IP. ¿Cuál es el porcentaje mínimo para garantizar el funcionamiento del refrigerador y tiempo de vida? Por ejemplo, el software me indica que requiero 1750 watts y tengo 1790. No, en realidad el dato que te da el software es el exacto, ¿no? O sea, si yo trabajo con 4000 watts, puedo colocar el climatizador de esa potencia, no necesito ir al inmediato superior. Este valor que te da el software es bastante exacto, incluso con eh, seguridad de trabajo, ¿no? O sea, no necesito excederme a una potencia superior para estar cumpliendo con la potencia que te da el software, ¿no? Es ese detalle. Lo que sí hay que tener en cuenta es si vamos a derratear o no. Eso sí es una condición adicional por fuera del software, ¿no? No tiene que pasar Ah, al siguiente rango, ¿no? Es indistinto, no tiene por qué pasar al siguiente rango. Eduardo, por aquí hay una pregunta de aplicación. Ronald Soria dice, buen día, para tableros inox en locales de comida rápida, o sea, en tema de alimentos, ¿Ya? que tiene dos puertas, mural, es empotrado y la exterior es mayor al interior, ¿ok? Es un local de comida rápida, entiendo. Ambiente con mucha grasa, ¿cómo se instalaría el refrigerador y qué accesorios? Lo que pasa es que ten en cuenta que estos climatizadores, a ver, el más pequeñito, si no me equivoco, mide como 70, 80 centímetros de alto. Y el ancho va alrededor de 30 o 35 centímetros. Entonces, es poco común que se monte en gabinetes adosados. Ese es un detalle que hay que tener en cuenta. Ah, no, Básicamente perdón. por el tamaño. La altura es 1800. No, no, Ah, no. entonces no es un gabinete pequeño. No he llegado a esa No, pregunta, no tenía ese dato ya. Entonces, sí, es eh, altura 1800. y
si tienes el espacio para colocar un climatizador, hay que hacer el cálculo térmico y colocarle accesorios como rejillas metálicas al climatizador para que la grasa se quede ahí y puedas lavar ese accesorio cada cierto tiempo, ¿no? Obviamente, si hay, como cualquier elemento que está cerca de grasa, probablemente en la zona exterior haya que hacerle un mantenimiento más continuo. Y por lo demás, si es que se requiere hacer un tipo de limpieza especial, normalmente nosotros damos pequeñas charlas ya en campo para que sepan qué accesorios desmontar y qué tipo de mantenimiento deberían hacer, ¿no? Ahora, Eduardo, si su gabinete es de inox, su pared es de inox, valdría la pena ahí considerar el climatizador inox también. Sí, claro, es probable que esa sea la mejor solución, ¿no? Porque, o sea, teniendo en cuenta que vas a estar en un ambiente donde no debería quedar residuos y la limpieza la vas a hacer con elementos, eh, con agentes químicos, ¿no? Porque vas a querer eliminar toda la grasa y hacer toda la limpieza debería cumplir con normas sanitarias, ¿no? Entonces, sí es Correcto. probable que se pase a un material tipo inoxidable, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí. Respecto a tu pregunta, Ronald, si es posible, obviamente hay que hacer el cálculo, pero la sugerencia sería más por un climatizador de inox eh, para, el- para la aplicación de alimentos que mencionas. Acá hay otra consulta, dice, ¿esta protección de los climatizadores también detecta la corriente parásita como 380 y de 220? Sí, o sea, en realidad esos equipos tú los seleccionas en función a la alimentación y en función a la salida que vas a necesitar, ¿no? O sea, qué tan eficiente es, qué características debe tener, ¿no? O sea, el voltaje va a ser simplemente una referencia para parte de la selección del equipo, ¿no? Ya sea en monofásico o en trifásico, existen equipos de protección para cada una de estas alimentaciones, ¿no? La, sí, en el manual aparece, yo les voy a, bueno, acá pasaron a definir cuenta, pero en el manual aparece cuál es lo mínimo indispensable para cada modelo, ¿no? Bueno, acá aparecen algunos formularios. Recuerden, todos estos equipos que se van a anexar, la potencia que consumen, que incluyen los cálculos. Mm, sí, claro, claro. Ahora, también estos equipos, probablemente la potencia, o sea, si te refieres a los equipos de protección que se van a colocar en la parte interna del gabinete y van a sumar, sí deberían considerarse, pero es probable que si no es un, como indicó Brian, un filtro activo o un filtro pasivo, lo que aumenten en función a la temperatura o a la pérdida, no va a ser muy considerable, ¿no? Tendría que ser un filtro como para que sí se sienta una diferencia de temperatura bastante notoria, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, si agregamos a una solución resistencias de frenado, todo ese tipo de accesorios adicionales sí puede hacer un cambio considerable dentro de la temperatura, ¿no? Igual, si es el caso que el cliente indica que quiere espacios vacíos para futuras instalaciones, ¿no? A veces el cliente dice necesito un 10, 15 o 20% porque a futuro voy a colocar aquí un variador o voy a colocar otros interruptores, también deberíamos conocer esa información, ¿no? Y hacer el cálculo en los dos escenarios y ver cuál es la variación y revisarlo en conjunto con el cliente para que esté seguro que la solución que se le está dando es la correcta. Hay una, hay una comentario de Alejandro, dice, ahora entiendo por qué se cambiaron dos de mis variadores de velocidad, solo le colocaron rejillas, no un inyector y extractor. Claro, si no se hizo el cálculo, definitivamente no. Si solo pusieron rejillas, sí, y lo ameritaba una ventilación forzada, definitivamente sí. Yo te recomiendo, porque ahí continúa el comentario de Alejandro, dice, es posible que puedan dar mayor información para que puedan sustentar la implementación de ventiladores. Yo te Sí, recomiendo, claro. Alejandro, que revises el video del webinar pasado que hicimos con Eduardo, porque ahí explicamos los conceptos para poder justamente sustentar. Y uno de los principales era el tiempo de vida de los equipos electrónicos, ¿no? Sí. Mostró una tabla y unos cuadros muy interesantes. Entonces, te recomiendo que
le des una mirada al video del canal de YouTube de Sellesa con el webinar anterior de refrigeración. Y si a pesar de eso necesitas también la presentación, escríbenos por favor. Te enviamos la presentación del webinar pasado y ahí hay muy buenos conceptos que van a ayudar a sustentar la implementación de ventiladores, de climatizadores en donde tú quieras aplicarlos, ¿no? Ahora, en líneas generales, bueno, lo que estamos haciendo ahora de alguna manera sienta ciertos conceptos básicos, ayuda con los cálculos, pero siempre la ayuda de un experto. Nosotros dentro de Retail y Sellesa también tiene personal que su función principal es asesorar y seleccionar estos equipos. Entonces, la experiencia que ellos tienen definitivamente suma bastante al momento de hacer una correcta selección y mucho en la parte de sustentación, ¿no? Porque siempre hay dudas, cada aplicación tiene sus diferencias, unas más considerables que otras, ¿no? Entonces, en la medida que ustedes necesiten soporte nuestro, escríbanos, comuníquense con nosotros y los vamos a poder ayudar, ¿no? Bueno, en esta etapa que estamos con toda la cuarentena, vía remota podemos hacer alguna reunión, por ahí revisar los datos que ustedes tienen y hacer estos cálculos en conjunto y que ustedes puedan tener la validación de cuál es la correcta el correcto uso de los equipos, por qué se recomienda uno u otro, cuál sería el mejor para su aplicación, ¿no? Entonces, aquí no se trata de generalizar, no hay una solución para todo. La idea es que ustedes entiendan y puedan, de alguna manera, revisar la información correcta y esto les sirva para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Ah, bueno, Brian ahí les está compartiendo información. Sí, ese es el link de YouTube del webinar anterior de Eduardo. Ya lo Perfecto. tenemos en el canal, entonces eh, ahí está la información clave de cómo sustentar y sobre la teoría y los conceptos de climatización industrial, ¿no? En este webinar más ya nos dedicamos más a la parte práctica. En el anterior Correcto. hablamos de los conceptos, entonces sería bueno que los que recién se han conectado a este primer webinar de taller puedan revisar el anterior. Y sobre eso con toda confianza pueden comunicarse con el equipo técnico de Sellesa y también de Rital para poder asesorarlos de manera más personalizada en algún proyecto que necesiten nuestro servicio, nuestros productos, ¿no? Entonces, como lo dijo Eduardo, en Sellesa tenemos también nuestro especialista técnico, tenemos un showroom donde tenemos climatizadores montados en tableros. Muchas veces hacemos las demostraciones en Sellesa, ¿no? Encendemos el climatizador, explicamos un poco sobre el circuito interno, algunas consideraciones, y lo otro también es que podemos hacer, como han visto con el software, porque este software que hoy explico ahora es el que básicamente usamos nosotros día a día, ¿no? Para hacer los cálculos, ¿no? Listo, Eduardo, yo no sé si por ahí tienes otra pregunta. Bueno, en realidad agradecerles por la participación, por las consultas que han hecho, veo que han estado bastante atentos y cualquier duda que puedan tener o consulta, estamos para apoyar. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de llenar eh, la encuesta de satisfacción y las preguntas para obtener el certificado de participación. Estamos de repente demorando algunos certificados pasados por la cantidad de personas que hemos tenido conectadas, pero por favor complétenlos, les va a llegar sí o sí sus certificados. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias Gracias a ustedes. por este webinar y ya estaremos programando de aquí a 2 semanas probablemente otra tercera semana de innovación de CIESA. Ok. Así que a todos los participantes muchas gracias, son casi 70 personas conectadas y nos vemos hasta el próximo webinar. Gracias, gracias Hasta luego. Alejandro, Clemente, Eduardo, Fiorella, Pablo que están conectados también. Gracias por el soporte. Listo. Hasta luego, gracias.